Llega el 12 de octubre, esa fecha que recuerda el desembarco de Cristóbal Colón en una isla americana y que todos los años está envuelta en la polémica. Día de la Hispanidad, Día de la Resistencia Indígena. Todo depende de si la historia te la cuentan los colonizadores, aquellos que dicen que España descubrió América, como si ahí no supiesen dónde estaban o quiénes eran, o los colonizados, aquellos países que fueron saqueados y expoliados durante siglos. Todo esto ya debería estar bastante claro a estas alturas, pero el debate sigue abierto, en parte por figuras de la extrema derecha española que se niegan a pedir perdón por la conquista, como han hecho otros países europeos. Y nada mejor que dedicarle este vídeo a uno de esos personajes, porque 500 años después hay quien piensa que América Latina todavía sigue bajo su tutela. Y no hablamos de Abascal y su amada iberosfera. Y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. Eso es, vamos, es una mezcla. Incas. Y Obrador de Santander, para mayor. Usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como se llama, ni podría haber sido bautizado. Digo, ni podría haberse producido la evangelización de América. Digo. ¿Quién es José María Aznar? ¿Con qué fundación trata de influir en América Latina? ¿Qué redes ha tejido para conseguir sus objetivos? ¿Son esas redes una amenaza para los gobiernos de izquierda? Estas son algunas de las preguntas a las que hoy trataremos de responder en Cafeína. Háganse socios de Canal Red y suscríbanse a nuestros canales de YouTube, y también estamos en otras redes sociales como X, Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Y ahora nos pueden leer en Diario Red. José María Aznar, del conservador Partido Popular, fue presidente de España hace más de 2 décadas. Su gobierno pasó a la historia por la privatización de las principales empresas públicas, como Repsol, Telefónica, Iberia, pero también como el de las grandes mentiras. El desastre medioambiental del buque Prestige, que no era para preocuparse, las armas de destrucción masiva en Irak, que nunca aparecieron pero llevaron a una invasión, o el atentado del 11M en Madrid, que trató de adjudicar a ETA incluso cuando Al-Qaeda reconoció su autoría. Fue precisamente ese ataque terrorista el que llevó a su partido a la oposición. Esa faceta de Aznar como expresidente de España es la más conocida, la que todos recordamos, pero no es para nada la única en el mundillo de la política. Desde hace más de 3 décadas, el exmandatario preside la Fundación FAES, un think tank con el que todavía hoy trata de influir en España y también en América Latina. Para que todos entiendan bien de qué va todo esto, FAES es de estas fundaciones que hoy proliferan por todo el mundo y que dicen dedicarse a la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos, pero que en realidad nada tienen que ver con esos valores, aunque todo suene muy bonito. Su ideología es la misma que la de los partidos de derecha: neoliberales en lo económico, el Estado hay que achicarlo, conservadores en cualquier cuestión social, nada de hablar de ampliación de derechos, y autoritarios en cuanto les das un poquito de poder. Mano dura, eso es lo que se necesita. Por todo ello, en América Latina, FAES pone todos sus esfuerzos en apoyar y reforzar a los gobiernos de derecha. Seminarios, cursos, escuelas de verano, conferencias, reuniones, comunicados, encuentros y un sinfín de actividades que siempre buscan lo mismo: acabar con todo aquello que suene medianamente a progresismo. Y con ese objetivo en mente, FAES lanzó hace 2 años un programa para América Latina, para el que fichó al expresidente colombiano Andrés Pastrana. La cosa aquí se pone interesante, sobre todo si tu fundación se dedica a hablar constantemente de libertad y democracia. Pastrana fue el político que impulsó el denominado Plan Colombia, que a inicios de este siglo y bajo la excusa de luchar contra el narcotráfico permitió la entrada e injerencia de Estados Unidos en el país y dejó graves violaciones a los derechos humanos. Más tarde, Pastrana llamó a votar no al acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. 2 años después recibió la nacionalidad española por parte del gobierno de Mariano Rajoy, colega de partido de Aznar, por su contribución a las relaciones entre ambos países. Pero regresemos al programa de FAES para América Latina. El anuncio se hizo coincidiendo con la entrega de un galardón de la Fundación, el Premio de la Libertad.
El ganador de esa edición fue Juan Guaidó. Lo que no sabemos es si en este caso era para reforzarlo o para darle un premio de consolación por los servicios prestados. A esa cita acudieron importantes figuras de la derecha española como la presidenta de la Comunidad de Madrid y una batería de políticos latinoamericanos de la misma ideología que enviaron sus felicitaciones por videoconferencia. Un héroe, un patriota, un defensor de la democracia y un defensor a ultranza de las libertades. Es un reconocimiento a la lucha constante y resiliente que encabeza el presidente Guaidó contra la dictadura venezolana. Él y los que lo acompañan han sacrificado mucho por el retorno de Venezuela a la democracia y la libertad. Es un reconocimiento justo porque sin duda alguna Juan defiende la democracia, la libertad y la búsqueda de una sociedad de oportunidades para todos. Por cierto, el Premio de la Libertad de FAES lo han recibido luchadores por la democracia tan reconocidos internacionalmente como Juan Carlos I, Margaret Thatcher, Simón Pérez, Mario Vargas Llosa, Luis Almagro e incluso la mismísima OTAN. Aznar aprovechó su discurso de felicitaciones a Guaidó para dar un repaso a la actualidad política de América Latina. Era mayo de 2021, así que se puede imaginar de qué iba la cosa. Cargó contra el gobierno de Maduro, celebró la llegada de Lasso a la presidencia de Ecuador y mostró su preocupación por algunas elecciones que se aproximaban. De allí vengo esperanzado de ver la oportunidad que para Ecuador y para toda Latinoamérica significa nuestro amigo Guillermo Lasso. De allí vengo muy preocupado por las incertidumbres abiertas en Chile. De ahí vengo seriamente preocupado y expectante por lo que aguarda en Perú, y de ahí vengo profundamente preocupado por la evolución de las circunstancias y de la situación en Colombia. Tampoco es que a Aznar las cosas le salieran muy bien, porque en los siguientes meses Gabriel Boric, Pedro Castillo y Gustavo Petro ganaron las elecciones en esos países. Ni siquiera en el caso de Ecuador, con su amigo Lasso, la felicidad le duró mucho. El ex banquero tiene también su propia fundación, Ecuador Libre, que recibió el asesoramiento de Aznar cuando Correa todavía era presidente y que persigue los mismos objetivos que FAES. No podía ser de otra manera. Pero a Ecuador Libre y FAES les une algo mucho más grande que la amistad entre sus líderes. Ambas fundaciones forman parte de Atlas Network, una red internacional de lobbies anticomunistas que tiene su sede central en Estados Unidos y de la que forman parte unas 500 organizaciones en alrededor de 100 países. Solo en América Latina, 120 think tanks trabajan bajo el paraguas de Atlas Network. En Europa, la principal es la de Aznar. Diversos medios de comunicación y analistas consideran que Atlas Network no es más que una prolongación de la política exterior de Estados Unidos y que sus fundaciones incluso reciben fondos del Departamento de Estado a través de una ONG, la National Endowment for Democracy, muy vinculada al gobierno estadounidense. Esta se generó durante el gobierno de Ronald Reagan después del escándalo de la financiación de Irán, de las contras, ¿no? en el ataque a civiles en Nicaragua, y que, bueno, al final tiene una capa de democracia, como dice su propio nombre, y que sobre todo en América Latina ha financiado proyectos que han atacado a gobiernos que no son de su gusto, ¿no? Y siempre con una capa de bueno, pues lucha por la democracia, por la libertad de expresión, etcétera. Y bueno, yo los casos que conozco, el de Ecuador, por ejemplo, el de Bolivia, bueno, pues tienen una red muy grande de agentes que, bueno, pues han ido contra los gobiernos. De hecho, algunas de las fundaciones latinoamericanas que pertenecen a Atlas Network han estado vinculadas con golpes o campañas recientes para acabar con políticos de izquierda y situar en el poder a candidatos de la derecha o ultraderecha. Ese fue, por ejemplo, el caso del Movimiento Brasil Libre, que participó activamente para destituir a Dilma Rousseff. Las denuncias se suceden en otros países con gobiernos de izquierda. En Argentina, por ejemplo, pues la Fundación Libertad, que bueno, tiene una gran financiación por parte de la banca o empresas agropecuarias como Vicentín y que apoyó en su momento a Macri. También la Fundación Libre, dirigida por Agustín Laje, que tuvo mucha relación con Hazte Oír aquí en España y que apoya a Milei, aunque hay varias fundaciones de estas, pero si habláramos de otros países y vinculación política, bueno, Ecuador Libre, por ejemplo,
dirigida por Guillermo Lasso, que actualmente es el presidente, o por ejemplo en Bolivia la Fundación Nueva Democracia por parte de Óscar Ortiz, que fue candidato frente a Evo Morales cuando le dieron el golpe de Estado, y a pesar de que sacó un 4%, bueno, pues miembros de su partido como Yanine Áñez, bueno, pues al final acabó siendo presidenta, y Arturo Murillo su ministro de gobierno, ¿no? Y por ejemplo en México pues destacaría la Fundación Camino hacia la Libertad, del grupo Salinas, que bueno, aparte de tener un imperio mediático, pues también, digamos, tiene muchas empresas y un gran capital, y que hace una oposición muy fuerte a AMLO. Además, detrás de Atlas Network se encuentran importantes multinacionales que hacen aportes económicos sustanciales a la organización, como Philip Morris, ExxonMobil, Mastercard, Pfizer, el grupo inversor Templeton o los hermanos Koch. Todos ellos son claros intereses económicos y comerciales en aquellos países donde Atlas Network quiere llevar la libertad y la democracia. El dinero que reciben estas fundaciones de esta red Atlas Network, en principio, sobre todo en lo que le apoya, yo creo que es en un networking, de poner, relacionar unas con otras, y luego también creo que la parte de la formación es importante, el know-how, el cómo articular sus estrategias de comunicación, de organización interna, etcétera, creo que son bastante importantes. Y luego pues también reciben premios, subvenciones, y digamos que también lo que existe es una gran financiación por empresas de cada país, y bueno, digamos que esa financiación es bastante opaca, ¿no? Pero también recibe dinero de esa parte. Y en medio de todo esto que les estamos contando, hay alguien que no podía faltar aquí. El hombre que suele estar en todos los actos, seminarios, entregas de premios y fiestas de la derecha, que comparte amistad y vínculos especiales con Aznar, y al que le gusta decir a quién tienes que votar. América Latina, no nos engañemos, está en una situación muy difícil. Va a salir de ella, seguramente va a salir de ella cuando los latinoamericanos descubran que han elegido mal, que lo importante de unas elecciones no es como que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Y votar bien es algo muy importante, porque los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro. Vargas Llosa tiene su propia organización, la Fundación Internacional para la Libertad, que también opera con Atlas Network. Los objetivos, todos los que hemos enumerado anteriormente, son exactamente los mismos: que gobierne la derecha en América Latina y que el mercado sea ultracapitalista. Por algo el premio Nobel siempre defiende a candidatos que no tienen precisamente mucha relación con la democracia ni la libertad, como pueden ser Fujimori, Bolsonaro o Kast. País donde se celebran elecciones, país en el que Vargas Llosa se posiciona públicamente con el candidato de la derecha, sea quien sea. Pero volvamos a Aznar, que es el tema principal de este vídeo, aunque sus intereses y objetivos vayan mucho más allá de FAES. El expresidente español trabaja de forma muy activa para otra pata de todo este entramado, la Iniciativa Democrática de España y las Américas. Se trata de un foro internacional del que forman parte 37 ex jefes de Estado y de Gobierno de derechas, creado en 2015 por el propio Aznar. Su objetivo general es destruir cualquier atisbo de izquierdas de la faz de la tierra, y su finalidad concreta es acabar con el gobierno de Maduro. Eso sí, todo ello te lo venden como una lucha permanente por la libertad de expresión, por el desarrollo de elecciones libres y justas, por la independencia de los poderes públicos, bla, bla, bla. Pero los integrantes de Ideas son todo lo contrario a esos valores que dicen defender. Lasso y Lenín Moreno por parte de Ecuador, Iván Duque y Álvaro Uribe de Colombia, Felipe Calderón y Vicente Fox de México, Sebastián Piñera y Ricardo Lagos de Chile, Aznar y Felipe González por España. La lista es extensa. En sus inicios, este foro no habría sobrevivido sin Nicolás Maduro. Prácticamente todos los comunicados de esos años denuncian una farsa electoral, la represión y brutalidad del régimen, el éxodo de venezolanos, siempre con alguna que otra palabrita dirigida también a Cuba y Nicaragua. En aquella época la derecha dominaba América Latina e Idea no tenía
tenía muchos países donde elegir, algo que cambió en los años posteriores. Así, en 2018 comienzan las denuncias hacia López Obrador en México y más recientemente contra Petro en Colombia. Se ve que los integrantes de este foro, que nunca mostraron ningún interés por la libertad de prensa o por los derechos humanos en sus países cuando eran gobernantes, pues ahora tienen la necesidad de criticar a otros. También están muy preocupados por Perú, pero no por la represión ejercida por el gobierno de Dina Boluarte, que ya deja más de 60 muertos, sino porque Pedro Castillo era un tirano. En fin, que llega el 12 de octubre y hay quienes piensan que América Latina sigue bajo su tutela. Cientos de fundaciones y políticos de la derecha organizados y conectados entre sí con un único propósito: que la izquierda no gobierne en ningún país jamás. Utilizan las palabras democracia, derechos humanos y sobre todo libertad, cuando la huella que han dejado en sus gobiernos no se caracteriza precisamente por la defensa de esos valores. Muchos de ellos, como Lasso, Vargas Llosa o Piñera, figuran en los papeles de Pandora por evasión fiscal, porque a todo este entramado solo les interesa una cosa: imponer su agenda neoliberal al precio que sea. Hay una vinculación por parte de todas estas fundaciones del uso, ¿no?, del control mediático. Muchas de estas tienen relación con medios de comunicación y también, ¿no?, operan digitalmente a través de canales de YouTube o tener redes sociales, incluso bots, y el uso en algunas de estas fundaciones del odio y la mentira para defender esas ideas y hipertrofiar, digamos, el posicionamiento o digamos el éxito electoral de sus candidatos, ¿no? Porque casi todas estas fundaciones tienen candidatos en las elecciones, ¿no? Y una vía de ataque a formaciones políticas o políticos de izquierda, claramente.